Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy. En nombre de la Red de Pacto Global de Naciones Unidas en Chile, el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos del INTA de la Universidad de Chile y también de parte de Tres Montes Lucchetti, de las empresas líderes del ODS2, les damos una cordial bienvenida al lanzamiento del Índice de Riesgo de Obesidad Infantil comunal, denominado IROBIC por sus siglas, el cual ha sido realizado por investigadores de INTA con la participación de un destacado panel de expertos, el cual ha sido también aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Chile. El objetivo de este encuentro es poder abordar un tema que ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, al punto de ser definida como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud en el año 2010. Una pandemia que ha sido invisible para muchos, pero que es de suma relevancia en términos de salud pública en nuestro país, en un momento en que 1 de cada 2 niños presenta obesidad o sobrepeso en nuestro país. Esto nos convierte en uno de los países con mayor prevalencia de esta enfermedad en Latinoamérica, lo cual está asociado a diferentes factores económicos, demográficos, familiares y de salud, entre varios otros, que a su vez están asociados a las diferencias territoriales, aspectos que fueron considerados en la construcción de este estudio y de este índice que hoy conoceremos. Para comenzar este interesante foro y bueno, conocer los resultados del IROBIC, quiero partir presentando a quienes hoy nos acompañan y serán parte del primer bloque de este webinar, donde conoceremos el contexto de la obesidad en Chile, las desigualdades territoriales que sufre nuestro país y los resultados de este índice de riesgo de obesidad infantil comunal IROBIC. Vamos a estar con doña Paula Poblete, subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con doña Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global, quien junto a Francisco Pérez, director de INTA, nos entregarán palabras de apertura para este webinar. Vamos a estar también con el doctor Fernando Bío, profesor titular de INTA, presidente de la Corporación 5 al Día y también miembro honorario de la Academia Chilena de Medicina. Estará también la profesora Juliana Caín, quien es bioquímica de la Universidad de Minnesota y máster en salud pública de la Universidad de California, Estados Unidos, y es profesora asociada a INTA, quien está liderando este estudio, y bueno, conoceremos con ella los resultados, las conclusiones. Este estudio se realizó con la participación del doctor en demografía Moisés Sandoval, la doctora en estadística Yasna Orellana y el médico y magíster en nutrición doctor Gerardo Weistau, quienes también nos van a estar acompañando en esta ocasión. Bueno, antes de dar la palabra al doctor Francisco Pérez y a Margarita Ducci, es importante comentar que durante este webinar vamos a conocer este índice que mencionábamos y que es un estudio inédito que existe en nuestro país y que caracteriza a las comunas y las zonas que presentan el mayor riesgo de obesidad para nuestros niños, siendo clave definir, siendo una herramienta clave para poder definir dónde se pueden poner los esfuerzos para disminuir la obesidad en los distintos territorios. Este estudio fue realizado en 78 comunas de las regiones metropolitana y de Valparaíso. Bueno, sin más preámbulos, dejo con ustedes al director de INTA, el señor Francisco Pérez. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Les doy la bienvenida a este webinar. Un saludo para todas las autoridades que están acá presentes, para todos los académicos y académicas que van a exponer y van a discutir respecto a los hallazgos y a las proyecciones que tiene este indicador. E indicarles que como INTA estamos muy de acuerdo con la creación de este tipo de indicadores y con cualquier esfuerzo que se haga en torno a tener buena información, buenas líneas de base y ojalá una generación de muy buenos datos en relación justamente a lo que tú indicabas al inicio de esta pandemia, que de acuerdo a la OCDE en el 2021 Chile ocupa el segundo lugar en obesidad en adultos con un 74,2%, como lo mostró el mapa nutricional de Junaep el 2020, en población pediátrica es
cercano al 54%, alcanzando un 64% en niños de quinto básico, donde hay vulnerabilidad, donde hay territorios más afectados, donde hay un efecto rural que se ve también muy afectado por obesidad, donde hay nivel socioeconómico implicado entre los factores. Por lo tanto, disponer de información que agrupe sectores de mayor riesgo y que permita generar acciones, generar políticas públicas que nos hagan salir de esta condición van a ser siempre muy, muy bienvenidas. Así que yo felicito al grupo que ha trabajado en este estudio y los invito a todos a participar en lo que va a ser el foro de conversación respecto a estos resultados, porque reitero, cualquier esfuerzo que hagamos en torno a identificar el problema y a buscar soluciones desde la perspectiva de una dieta saludable, del ejercicio físico y de disminuir estos ejes de vulneración poblacional, van a ser de total ayuda para nuestro país, enfrentando esta pandemia y posiblemente en condiciones de post-pandemia, donde estas cifras probablemente estén mucho más incrementadas. Así que muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar. Muchas gracias, director. Ahora quiero dar pase a Margarita Ducci para que nos pueda entregar una breve reflexión sobre la mirada que tiene Pacto Global sobre esta materia tan relevante. Muchas gracias, Yasmín, y muchas felicitaciones en tu nuevo cargo como gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Tres Montes Luchetti. Quiero también saludar en forma muy especial a la subsecretaria que nos acompaña hoy día, Paula Paulete, subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Es para nosotros un honor también que nos acompañe en este grupo de destacados panelistas. Desde Pacto Global tenemos la misión de seguir la Agenda 2030 e incorporar e impulsar al sector privado a contribuir a las metas del país. El país se ha comprometido, como ustedes saben, a avanzar en esta agenda que se lanzó el año 2015 en Naciones Unidas, y desde ese mismo año Chile ya se unía a cumplir estos compromisos. Chile ha entregado ya 2 informes voluntarios, el año 2017 y el 2019, en sus avances, con sus políticas, sus programas, y ahora se prepara para el próximo año, el 2023, entregar un nuevo informe. De esta manera, desde Pacto Global, hemos conformado distintos grupos con nuestras empresas socias para trabajar en distintos ODS, trabajar y compenetrarnos con las metas que plantean esos ODS y enfocarnos a posibles soluciones, avances, trabajo conjunto con otros sectores también, con la academia, con la sociedad civil, con el gobierno, para poder avanzar y contribuir en las metas país. En cuanto al ODS2, justamente este grupo lo lidera Tres Montes Luchetti, participan también otras empresas, y hemos venido trabajando acá junto a distintas organizaciones, con muchos de ustedes especialmente, para poder conocer, para poder sensibilizarnos más qué significa este tema. Fundamentalmente, el ODS2 del hambre cero nos habla de poner fin al hambre, de lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y la agricultura sostenible. Sabemos que hay países que sufren terriblemente del hambre y sabemos también que los efectos de la pandemia fueron muy duros con respecto a ello. Sin embargo, desde el comienzo que empezamos a trabajar en este grupo, detectamos y nos enfocamos en el tema de la obesidad infantil, porque sabemos que en Chile, más que un problema de falta de nutrición, es un problema de malnutrición, que es justamente la meta del 2.2 a que apunta este objetivo. Por lo tanto, hemos venido trabajando con distintas instancias, organizaciones, y muchos de ustedes en distintas ocasiones, así como el año pasado en la Cumbre Alimentaria de Naciones Unidas, también con este mismo grupo, para relevar la realidad desde Chile también respecto a esta problemática. Creo que hoy día lo que vamos a poder conversar sobre este tan importante índice de riesgo de obesidad infantil comunal nos va a iluminar, nos va a dar una herramienta para trabajar en ello. Ya se había trabajado en este grupo en un plan piloto en una comuna. Es muchísimo lo que pueden aportar las empresas, las distintas organizaciones, la academia, cuando estamos todos unidos también,
Por lo tanto, hoy día el poder escucharlos a ustedes, el poder analizar en profundidad este tema, creo que va a enriquecer mucho nuestro conocimiento y nuestros planes a futuro. Así que muchísimas gracias por su participación y estaremos muy atentos entonces a toda esta discusión de hoy. Muchas gracias. Gracias, Margarita, por ese liderazgo, por estar siempre impulsando a las compañías a poder ser un aporte concreto y verdadero al objetivo de desarrollo sostenible. Quisiera ahora poder invitar a la subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, doña Paula Poblete, para que nos pueda, bueno, dar unas palabras también de inicio y poner en contexto este tema de la desigualdad territorial. ¿Cómo se expresa la desigualdad en nuestro país en las distintas comunas? Adelante y muy bienvenida, subsecretaria. Muchas gracias, Yasmín. Estimado profesor Francisco Pérez, doctor Fernando Bío, señor Felipe Lira, estimada profesora Juliana Cain, doctora Cecilia Albala, señora Margarita Ducci y estimados y estimadas asistentes. Es un honor saludarles y representar en esta reunión, en este webinar, a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Janet Vega, de quien por supuesto les traigo su saludo. Ella está en Ginebra en este momento, por eso no pudo participar, está representando la delegación chilena en el Comité de Defensa de la Niñez. Contarles que el programa de gobierno del presidente Boric establece la necesidad de transitar hacia un sistema de salud universal en el mediano plazo, que instaure la salud de toda la población como un derecho y que genere las condiciones que protejan a las personas abordando los determinantes sociales de la salud, ¿sí? En ese marco, parte del mandato entonces es incentivar una sociedad activa, tener planes de alimentación saludables y prevenir y cuidar la buena nutrición, cambiando los patrones de consumo de la población. En Chile los datos, como ustedes muy bien ya han recogido, ¿no? Indican que la obesidad infantil es un problema de salud pública. Los últimos datos disponibles de la encuesta longitudinal de primera infancia, la ELPI 2017, indica que el 59% de los niños y niñas encuestados tiene sobrepeso. Además, entre quienes se encontraban con sobrepeso en 2010, recordemos, esta es una encuesta longitudinal, o sea, seguimos a la misma muestra, el 55% mantiene esa situación a lo largo del periodo 2010-2017. Si bien las políticas públicas en materia de nutrición han aumentado con la implementación, por ejemplo, del programa Elige Vivir Sano, con la ley 20.606, que prohíbe la venta y publicidad de alimentos no saludables en los establecimientos educacionales, o la ley del etiquetado, ¿no? Muchos niños y niñas están expuestos constantemente a alimentos que no son nutritivos ni saludables, por lo que aún falta para establecer una política pública universal que garantice a toda la población el acceso a la alimentación básica y necesaria para el desarrollo saludable durante la infancia y la adolescencia. Sabemos que para eso es fundamental actuar desde temprana edad, enseñando la importancia de los alimentos e identificando los riesgos de una mala alimentación. De hecho, la reciente ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, que fue aprobada recientemente en marzo de este año, define que la protección social de la infancia y la adolescencia, y me van a permitir, voy a citar, ¿no? el conjunto, perdón, de políticas y acciones de diverso ámbito cuyo objetivo es promover el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud, educación, vivienda y cuidado, entre otros que tienen los niños, niñas y adolescentes de modo acorde a su etapa vital. Lo anterior, además, tal como señalaba Margarita Ducci, se relaciona directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de poner fin al hambre, de lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, junto con la promoción de una agricultura sostenible. En este contexto, el lanzamiento del Índice de Riesgo de Obesidad Infantil Comunal marca, a nuestro juicio, un hito importante, ya que disponibiliza un instrumento de medición para alertar
sobre el estado de alimentación que tienen niños y niñas de nuestro país. Y de ese modo, en los programas de alimentación que vayan dirigidos a la población infantil, abordar sus determinantes. Al ser un índice comunal, permite identificar las diferencias a nivel local, abordar sus, identificar las diferencias a nivel local, y potencialmente podría permitir observar brechas de oferta para prevenir y combatir el riesgo de obesidad en las comunas en las que dicho índice sea muy elevado. Me gustaría detenerme brevemente en este aspecto, que es lo que precisamente Yasmín a lo que Yasmín nos invitaba, ¿no? Porque nuestro país presenta grandes brechas territoriales que, al combinarse con desigualdades socioeconómicas, de género, de etnia, entre otras, se potencian y generan segregaciones de ciertos grupos de la población. A partir de la encuesta de caracterización socioeconómica, la CACEN 2020, sabemos que la pobreza por ingresos es mayor que en el resto del país, por ejemplo, en las regiones de Araucanía, Ñuble y Tarapacá. En términos de las carencias de los hogares, la misma encuesta, pero para el año 2017, porque la del 2020 no midió la pobreza multidimensional, sabemos que las regiones de Aysén y Ñuble tienen un 6% de sus hogares con niños y niñas menores de 6 años con malnutrición, lo que representa un 1,5 puntos porcentuales más que al nivel nacional. Y también sabemos que hay regiones que tienen una población de hogares con integrantes que no están, por ejemplo, afiliados al seguro de salud, mucho mayor que en otras regiones, como es el caso de Tarapacá y Arica y Parinacota. Además, también con los registros administrativos que tenemos para diversas variables, podemos observar marcadas diferencias entre las comunas, ya sea dentro de una misma región o a lo largo del país. Sin embargo, en respuesta a esas brechas territoriales, los programas públicos tienen un gran camino por recorrer. La política pública en Chile hasta ahora se ha pensado desde el nivel central y para la población vulnerable. Esperamos transitar entonces hacia una política con enfoque territorial que incorpore las distintas realidades tanto de la población como de las comunidades y los territorios, y que avance hacia la universalización con inclusión y cohesión social. Por lo mismo, el presidente Boric, en su programa de gobierno, ha sido explícito en la necesidad de avanzar en esa dirección. Para el diseño y la implementación de programas públicos que aborden las problemáticas particulares de cada territorio, instrumentos precisamente como el índice de riesgo de obesidad infantil comunal, el IROIC, son clave al permitirnos visualizar las comunas que requieren un apoyo adicional para reducir la obesidad infantil y mejorar las condiciones de vida futuras de esa población. Así es que desde ya, muchísimas gracias por este instrumento. Bueno, muchas gracias, subsecretaria. La verdad es que efectivamente, como mencionaba, hay regiones que están particularmente golpeadas por los temas de obesidad infantil. Y bueno, si bien el IROBIC en esta primera edición recogió la información de las regiones metropolitana y quinta región, de todas maneras, dentro de estas regiones también se observan particularidades y diferencias, y ahí el nivel socioeconómico es un factor que resultó bastante decisivo. Eso vamos a hablar un poco más adelante. Ahora quisiera darle la palabra al doctor Fernando Bío, que la verdad es una persona que ha dedicado gran parte de su trayectoria al tema de la obesidad, es ya casi una causa, ¿cierto, doctor Bío, que ha atravesado su vida? Y quisiera pedirle ayuda para que nos dé una visión de contexto sobre la obesidad en nuestro país y también cómo afecta particularmente a los niños. Doctor Bío, bienvenido y gracias por acompañarnos. Con el micrófono apagado, doctor Bío. Abajo a la izquierda. No, está bien. Ahí sí, muchas gracias. Necesito abrir esto que no me responde. Ahí. Ahí vamos. Bueno, la subsecretaria se refirió en forma muy importante a todo el tema de la encuesta CACEN y lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social. Para yo dar una idea de cuál ha sido la trayectoria de la obesidad en los últimos años, voy a tomar los datos fundamentalmente del Ministerio de Educación, que a través de la JUNAEP hace un mapa nutricional cada año, que es muy interesante, y los datos más actualizados que tenemos de la obesidad infantil del Ministerio de Salud.
Bueno, partiendo con la JUNAEP, como les decía, todos los años se realiza esta encuesta de vulnerabilidad, midiendo el peso, la talla, ¿no es cierto?, por supuesto, por sexo y la fecha de medición de todos los establecimientos financiados por el Estado en los niveles de prekinder, kinder, primero básico, quinto básico y primero medio. El primero básico es muy importante porque está siendo medido desde el año 1987, constituyendo una serie temporal que es muy importante porque muestra cómo ha aumentado la obesidad desde 1900. Creo que tenemos una interrupción de señal. Vamos a esperar un segundito. Sí. El doctor Bio. Vamos a darle unos segundos a ver si puede volver la señal. Y si no, tendríamos que ya... Bueno, cosas que pasan en estos webinars en vivo. Así que yo creo que si no podemos recuperar ahí la conexión, tendríamos que dar paso al siguiente tema, mientras el doctor podemos retomarlo más ratito. Así que lo vamos a dejar en pausa en este minuto, mientras hacemos esta recuperación de la señal con el doctor Bio. Y yo creo que mientras tanto, bueno, podría darle paso a Juliana Caín. Es el plato aquí central, ¿cierto?, del día de hoy, porque aquí Juliana, que yo creo que es una de las personas que, no sé, Juliana, si eres una de las personas que más ha publicado de temas de obesidad infantil y de intervenciones, llevas harto tiempo trabajando este tema en distintas comunas, con distintas intervenciones de promoción de estilo de vida saludable, en colegios principalmente, y la verdad que ha sido un trabajo muy bonito. Recuerdo cuando empezaste a trabajar en este proyecto, muy convencida, muy entusiasmada, porque realmente tener una visión a nivel comunal de los distintos factores y poder entender cuánto pesan estos factores, cuánto determinan ese riesgo, era un proyecto muy interesante que, bueno, tú nos vas a contar ahí más cómo les fue en esta travesía, ¿cierto? Que fue como un año de trabajo. Así que, bueno, dejo con ustedes, mientras tanto, a Juliana Caín, ¿cierto? Líder de este proyecto y que nos va a contar finalmente cómo fue este trabajo y los resultados del Irobic. Gracias, Yasmín. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, perfecto. No sé si Eduardo me va a pasar o intento yo. ¿Eduardo? Ya. Bueno, como decía Yasmín, esto en realidad empezó a principios del año pasado, del 2021, en que empezamos a conversar con Tresmonte de qué se podría hacer para tener un índice que pudiera, no hablamos de índice en ese momento, pero algo que pudiera irse monitoreando en el tiempo para saber cómo van modificándose los factores de riesgo de obesidad infantil. Bueno, en este trabajo, no lo hice yo sola, un trabajo conjunto con Moisés Sandoval, que está acá, Yasna Orellana, nuestra estadística, y Gerardo, que es nuestro médico del grupo. La próxima. Eduardo, ¿tú las pasas o las paso yo? Ya, bueno. En general, la literatura lo que hace es, uno encuentra mucha literatura sobre los factores individuales que inciden en la obesidad infantil y en el mejor de los casos incorporan variables familiares. Pero tal como sabemos la mayoría de las personas que están acá escuchando, el modelo ecológico que nosotros lo usamos tanto para explicar los factores de riesgo de obesidad infantil, muestra muy bien en un modelo anidado cuáles son los factores más proximales, que son la ingesta, lo que come el niño y lo que gasta, pero hay factores familiares, hay factores demográficos y por último hay factores de la sociedad que inciden. Nosotros a nivel de comuna tenemos la prevalencia de obesidad, pero en realidad no sabemos cómo influyen los otros factores en este riesgo de obesidad infantil. Y tal como decía Fernando,
tenemos este dato de la prevalencia de obesidad año a año, que es muy importante para todos nosotros, o sea, nos permite ver la evolución. Ahora, reconociendo que el nivel socioeconómico está fuertemente asociado a la obesidad infantil, y es probablemente el factor principal en nuestros países, pero es difícil modificarlo, como decía la subsecretaria, casi todo se hace a nivel central, de tratar de modificar los componentes, lo que pasa en las comunas. Por lo tanto, la próxima, Eduardo, por favor, nuestra justificación fue elaborar este índice que lo que tiene es que utiliza indicadores primero, prioritarios, accesibles, que se encuentran en las comunas y correlacionados con la obesidad infantil. Ahora, esto podría servir como línea base, ser el primer indicador y a través de él ver cómo se modifica este indicador en el tiempo en cada una de las comunas. Esa es una de las grandes ventajas que tiene. Otra de las grandes ventajas es indicar las brechas que existen a nivel comunal y, como decía la subsecretaria, aportar en el diseño de políticas públicas para mejorar la distribución de los recursos en los distintos ámbitos que nosotros vamos a mostrar aquí para tratar de reducir la obesidad infantil. La próxima. ¿Qué es lo que es el IROBIC? Es un índice compuesto o sintético que fue construido en base a indicadores relacionados con el riesgo de obesidad infantil a nivel comunal, que permite, este es la gran fortaleza que tiene, rankear a las comunas, tanto según el riesgo global que tiene en obesidad infantil, como de cada uno de los componentes que componen este índice. La próxima. En cuanto a la metodología, bueno, es un largo camino, como esta diapo la hizo Moisés, y en realidad ha sido un camino bien largo. ¿Y cómo comenzamos? Nosotros comenzamos contactando a los organismos públicos que están a cargo de los datos. Queremos dar especial gracias a la JUNAEP, al Departamento de Estudios de JUNAEP, que siempre nos ha apoyado, específicamente Mariana Lira y Eduardo Candia, la Agencia de la Calidad de la Educación, que está a cargo del CIMSE, el Departamento de Estadística del Mineduc, y entre otros. Nosotros nos contactamos con todas las personas a cargo de estas organizaciones. También tenemos convenios, como por ejemplo con JUNAEP, porque hemos hecho muchos estudios para JUNAEP, por lo tanto tenemos un convenio en que ellos nos aportan los datos para hacer nuestros estudios, y a través de transparencia, que es una gran cosa que exista. De repente se demoran más de lo que deberían, pero al final llegan los datos. Y hay una literatura extensa sobre índices compuestos que tuvimos que revisar, porque en realidad ninguno de nosotros era experto en este tema. Así que ahí nos demoramos bastante tiempo, especialmente índices compuestos en el tema salud, que hay bastante. Después entonces tuvimos que determinar qué indicadores de los que hay disponibles vamos a poder utilizar de las diferentes agencias, y esto incluirlos a las dimensiones. Tuvimos al menos 3 reuniones con expertos nacionales e internacionales, y al final entonces pudimos validar la metodología del IROBIC. La próxima. Bueno, ¿cuáles son los... voy a minimizar esto. ¿Cuáles son las dimensiones? Las dimensiones son 4: salud, socioeconómica, entorno comunal y entorno escolar. Nosotros partimos analizando 35 indicadores, que son los que la literatura indica
y se encuentran a nivel comunal, de las comunas que nosotros trabajamos, y están correlacionados, que la literatura dice que están correlacionados con el riesgo con obesidad infantil. Pero, ¿qué pasó? Que al final nos tuvimos que quedar con 16 indicadores porque el resto o presentaba problemas de calidad, o presentaba correlaciones cero o negativas, o en los últimos 3 años mostraba una variación que indicaba que no era confiable. Por lo tanto, nosotros consideramos estos 16 indicadores, que por lo menos esto nos da seguridad que pensamos nosotros que son confiables. La próxima. Los indicadores son los siguientes. En la dimensión salud, está el porcentaje de mujeres embarazadas que presenta obesidad, que es un indicador que recoge el Ministerio de Salud en los diferentes consultorios. Porcentaje de escolares con hábitos alimentarios deficientes. Después, si hay tiempo, puedo empezar a hablar de dónde obtuvimos los diferentes indicadores. Por ahora los voy a mencionar solamente. Porcentaje de escolares que declaran no realizar actividad física en los recreos. La dimensión socioeconómica es donde más información hay. El porcentaje de población viviendo en pobreza según ingreso, que da la CACEN, porcentaje de escolares cuya madre tienen baja escolaridad, menor a 8 años, porcentaje de jefes de hogar sin acceso a internet, con ascendencia indígena, porcentaje de escolares que viven en hogares con jefatura femenina. Esos son los socioeconómicos. La próxima, por favor. La próxima, Eduardo. Comunal. Perdón. En el entorno comunal tenemos los números de metros cuadrados de plaza por habitante en la comuna, porcentaje de hogares ubicados a más de 20 cuadras de un área verde, tasa de homicidios por 100.000 habitantes, porcentaje de población viviendo en hacinamiento medio o alto, y número de supermercados por cada 10.000 habitantes. Y la última, entorno educacional, porcentaje de escolares que asisten a escuelas que no tienen gimnasio, porcentaje de escolares que no participan en talleres deportivos escolares, y por último, porcentaje de apoderados que declaran la existencia de bullying entre estudiantes. La próxima. Bueno, tal como decía Yasmín, nosotros en este primer estudio estamos considerando la región metropolitana y la de Valparaíso. Ambas concentran más del 50% de la población. De las 90 comunas que tienen estas dos regiones, fueron excluidas en primer lugar inmediatamente Juan Fernández y Isla de Pascua, por sus características especiales. Posteriormente excluimos las comunas cuya población infantil la población infantil menor de 10 años era menor a 1.800, y finalmente entonces nos quedamos con 78 comunas, 50 de la región metropolitana y 28 de la región de Valparaíso. La próxima. Bueno, el método de análisis es el siguiente. Nosotros nos basamos en la metodología que utiliza el indicador que se llama Urban Health Index de la OMS, que nos pareció en el grupo, especialmente Yasna, que trabajó este tema, como la más adecuada para que nosotros adaptemos esa metodología. Después de seleccionados los indicadores, estos fueron estandarizados para cada una de las comunas. Posteriormente, cada una de las se determinó las ponderaciones. Estos son análisis estadísticos que en el fondo indican las ponderaciones de las dimensiones y después cuánto aporta cada dimensión a cada una de las dimensiones.
no me voy a meter en el detalle cómo se hizo esto. Y entonces finalmente el aeróbic corresponde una media geométrica ponderada de los valores de las 4 dimensiones, siguiendo, como les decía, sí, dale nomás, Eduardo, la metodología que usa este índice. Bueno, acá tenemos las ponderaciones de las... Primero, por favor, mire las ponderaciones de las dimensiones y posteriormente la de los indicadores para cada dimensión. Como no es de extrañar, la dimensión socioeconómica tiene la mayor ponderación, 0,30, pero no están tan lejos las otras ponderaciones porque todas están determinadas por el nivel socioeconómico. Todas están influenciadas por el nivel socioeconómico. Y dentro de salud, vemos, por ejemplo, el número de niños que no realiza actividad física en los recreos es la que más aporta. En la socioeconómica, los hogares, los niños que viven en hogares con jefatura femenina. En el entorno comunal, los hogares que están a más de 20 cuadras de algún área verde. Y por último, en el entorno educacional, los niños que asisten a escuelas que no tienen gimnasio. La próxima. Los resultados. Como les decía, esto permite hacer un ranking, y eso es la fortaleza mayor a esto. Como no es de extrañar, si ustedes, aquí tenemos el ranking de las 10 comunas que tienen el mayor aeróbico, o sea, el mayor riesgo, y las 10 comunas que tienen el menor riesgo. Es muy similar a las comunas que tienen el mayor porcentaje de población pobre, pero no es exactamente igual, que es lo que vamos a ver más adelante. El aeróbic más alto, el aeróbic va de 0 a 1, el más alto es Cerro Navia, que tiene 0,7, después La Pintana, Yayay, en la región de Valparaíso, casi todos, como pueden ver ustedes, son de la región metropolitana, en estas 2 regiones. Y más abajo, salvo los Andes, son todas de la región metropolitana, las mejores comunas, y las de menor riesgo, y Vitacura es 0, o sea, 0 riesgo de obesidad infantil. La próxima. Este es lo mismo presentado en un mapa. Yo solamente se los muestro para mostrarles que esto se puede graficar de esta forma, que nos hizo una geógrafa esto. En realidad las comunas, comunas, aquí están los números, y las comunas, las verdes y las amarillas, serían como las que tienen el aeróbic menor riesgo, las naranjas intermedio, y las rojas, que no sé, en realidad un rojo no tan oscuro, son las que tienen el aeróbic mayor. Y como no se pudo ver los números, las chiquititas están en este cuadrado que están a mano derecha, están los números de esas comunas. La próxima. Como les decía yo, aun cuando hay mucha asociación, una asociación muy fuerte con la dimensión socioeconómica, si ustedes se fijan, acá están los rankings, y eso es lo más interesante, el ranking de las otras dimensiones. ¿Qué es lo que nos está indicando? Por ejemplo, el Cerro Navia tiene muy mal ranking en salud socioeconómica, entorno escolar. Pero si ustedes se fijan, en entorno comunal están en el número 25 de 78. No es que sea fantástico, pero no es de los peores. Les quiero mostrar, por ejemplo, en Yayay, que tiene un aeróbic bastante malo, bastante alto. Sin embargo, en entorno comunal es bastante malo, pero y en entorno educacional, digamos, el puesto 9, lugar 9,
pero en salud y en socioeconómica no es de lo peor. O sea, lo que esto indica que aun cuando el aeróbic muestra un gran riesgo de obesidad infantil, hay áreas, especialmente entorno comunal y entorno educacional, según el ranking, que muestra donde se pueden hacer acciones a nivel local. Y eso es lo que esto pretende, pensando que la socioeconómica es difícil a largo plazo y salud, aun cuando se podrían hacer acciones en salud a nivel de consultorios a nivel local, pero no es, pensamos nosotros, no es tan fácil como entorno comunal y entorno educacional, sobre todo pensando en los indicadores que nosotros incluimos, como escuelas sin gimnasio, áreas verdes, etc. La próxima. Bueno, esto, el coeficiente de disparidad, que lo calculó Yasna, que es algo que hacen este tipo de índice, ¿qué es lo que muestra? Muestra el cociente de riesgo que hay entre las 10 comunas con mayor índice aeróbic, son las 10, ahí están puestas las 3, no las 10, respecto al promedio. Esto es el promedio de las 10 mejores dividido por el promedio de las 10 peores. ¿Y qué es lo que indica este coeficiente de disparidad? Que las comunas con el aeróbic mayor tienen 2.6 veces más riesgo de presentar obesidad infantil que las 10 comunas de menor riesgo. Ahora, si nosotros esto lo llevamos a 5 comunas, esto se va al doble. O sea, 5 veces mayor riesgo si comparamos las 5 peores con las 5 mejores. Este se llama coeficiente de disparidad. La próxima. Comentario final. La próxima. Bueno, tal como se ha dicho reiteradamente, estos resultados no escapan a los efectos de la alta desigualdad socioeconómica. La fortaleza de este estudio es que se consideró las 2 regiones que disponen, además que son las más grandes, hay que decir algo, no en todas las comunas existen los datos a nivel comunal. Así que es fácil decir que esto se podría hacer en todas las comunas, pero no es así. En las regiones metropolitanas y Valparaíso sí hay datos a nivel comunal. Y la metodología fue discutida con varios expertos, en que pudimos tener la colaboración de la doctora Christine Stauber, que es una de las creadoras de este indicador de la OMS. Y esta, como decía yo anteriormente, es una primera medición que habría que repetirla en un par de años. Pasó la pandemia entre medio, quizás qué va a pasar con la obesidad, y todos los indicadores que lo más probable con lo que está pasando en el mundo se van a deteriorar bastante con respecto al 2019, que es cuando utilizamos estas cifras. La última, por favor. Bueno, queremos dar nuestros agradecimientos a Tres Montes Lucchetti, que tuvo la visión en realidad de apoyarnos sin participar en ninguna parte en el análisis ni en nuestros resultados, solamente apoyarnos en todo lo que hemos hecho constantemente. Como les decía, reiteramos nuestro agradecimiento especialmente a la JUNAEB y a los diferentes expertos que nos han apoyado. Queremos destacar Cecilia Albala, Christine Stauber, Claudia Ramírez de México, Fernando Bío, Luis Moreno de España, Lorena Rodríguez, que está aquí con nosotros, Marcos Galván, que está aquí con nosotros, Eduardo Cándido de JUNAEB, y Rodrigo Mora, que es un arquitecto de la Universidad de Chile. Eso sería la presentación. Tremendo trabajo, Juliana, felicitaciones. Vio la luz, está viendo la luz el aeróbic al fin. Y bueno, realmente cuando vemos estos resultados nos damos cuenta y bueno, constatamos una vez más la multifactorialidad, ¿cierto?, de la obesidad
y lo complejo del problema en realidad. Así que son varios los factores que inciden. Hablaba la subsecretaria hace un rato de temas de género, indígena, o sea, no solamente un tema de nivel socioeconómico que se expresa de distintas formas, ¿no? Y cómo se van relacionando unos y otros factores. Así que muchas gracias. Yo creo que esto, bueno, es una pincelada en realidad porque hay mucha profundidad de información para cada una de las comunas y eso va a ser un insumo que nosotros queremos poder ir distribuyendo, ir conversándolo con los distintos municipios para ver cómo se pueden generar estas políticas comunales más efectivas, más, digamos, directo a donde pueden generar mayor impacto y por supuesto donde realmente se puede hacer mucho. La obesidad afortunadamente se puede prevenir, así que eso es algo que es un trabajo que viene para adelante, es una gran herramienta Irobic para poder seguir trabajando. Bueno, parece que recuperamos al doctor Fernando Bío, así que ahora quisiera dejarle el pase porque, bueno, Juliana por ahí habló un poco de qué pasaba con las cifras post pandemia, por ahí el doctor Bío está siempre siguiendo los datos, lleva observando estas cifras hace muchos años, así que, doctor Bío, ¿cómo estamos para proseguir? Ahí tenemos un problemita todavía, pero lo vamos a arreglar. Antes de pasar al segundo bloque, que ya vamos a entrar a un poco a desmenuzar, ¿cierto?, estos resultados del IROBI y hacer participar también a parte de nuestro panel de expertos. Así que cerramos el primer bloque con usted, doctor Bío. Ahí sí. Parece que perdimos nuevamente ahí al doctor Bío. Algo está pasando que no está fluyendo ahí su presentación. Pero bueno, pasaremos entonces mientras tanto al segundo bloque. En este bloque, como les decía, vamos a conversar con parte del panel de expertos que estuvo participando en el desarrollo del IROBIC. Nos acompaña hoy día el señor Marcos Galván, doctor en nutrición y alimentos, profesor del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de México, del estado de Hidalgo, quien además es presidente de la Fundación Iberoamericana de Nutrición. Está también con nosotros la doctora Lorena Rodríguez, quien es pediatra y magíster en nutrición de la Universidad de Chile, profesora, subdirectora de la Escuela de Salud de la Universidad de Chile, y bueno, el doctor Bío, que vamos a ver ahí retomarlo. Ahora ¿Volvió, doctor Bío? Sí, estamos arreglados. Ya, muchas gracias. Perfecto, ya. Perdonen bueno. todos los inconvenientes, pero bueno, pasa. Bueno, como les decía, vamos a ver los datos fundamentalmente de la JUNAEV y del Ministerio de Salud. Los datos de la JUNAEV son anuales, se toman los datos a todos los niños que ingresan todos los años a las escuelas públicas y privadas del país, y el año 2020, que fue el año ya de pandemia, se tomó en los primeros meses de la pandemia, por ahí en septiembre, octubre del año 2020, y se encuestaron 8.440 establecimientos, lo que es bien notable, y más de 860.000 niños, de los cuales, después de validar la información, quedaron 736.369. O sea, es una gran muestra. Y estas medidas las hicieron fundamentalmente los padres, ¿no?, a través de de comunicación o telefónica o vía email, y estos padres, antes de hacer la medición, fueron entrenados por la JUNAEV. Ahora, lo importante que tiene la JUNAEV es cómo a través del tiempo ha ido haciendo estas mediciones. Y ustedes ven que para primero básico ya comenzaron en el año 1987, donde la obesidad era un 7.5%. En 10 años, al año 2000, se duplicó prácticamente al 16% y continuó aumentando progresivamente hasta llegar el año 2019 a un 24%. Sin embargo, esta encuesta hecha 8 o 9 meses después de iniciada la pandemia mostró que el aumento entre el año 2019 y el 2020 fue de un 24,4% a un 28%. Lo que es bien impresionante. Y ustedes ven cómo en cada uno de los cursos se produjo un aumento, el que fue más importante en prekinder,
de 24 a 29,5, en kinder de 25 a 28 y en primero, como les decía, de 24,4 a prácticamente 28. En quinto se mantuvo igual y en primero medio disminuyó un poco. Bueno, uno de los temas más importantes que tiene el mapa nutricional de la JUNAEP desde el año 2017 es medir, además de la obesidad, que se calcula entre 2 y 3 desviaciones estándar, el sobrepeso es entre 1 y 2 desviaciones estándar, lo que se llama la obesidad severa, que son aquellos niños que tienen más de 3 desviaciones estándar de la mediana, o sea, de lo que deberían pesar. Y estos niños han aumentado muchísimo en el último tiempo y ya se tiene, el año 2020, un 12% de los de prekinder que tienen obesidad severa, un 11% en los de kinder, en primero básico un 10%, en quinto básico un 5% y en primero medio se ha estabilizado. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que estos niños están en una condición extraordinariamente alterada de riesgo, ¿no es cierto? Porque ya tienen obesidad severa, lo más probable es que tengan elevada la presión arterial, muchos de ellos, o que tengan los triglicéridos aumentados, o el colesterol aumentado, o la glicemia aumentada, o ya una prediabetes. Si se calcula este porcentaje de estos niños y se extrapola a nivel nacional, a lo menos habrían en Chile 140.000 niños con obesidad severa, lo cual es un tremendo peligro y tremendo riesgo para su salud y para la salud futura, en la cual estos niños lo más probable es que si continúan así lleguen a tener una enfermedad crónica no transmisible como diabetes, ¿no es cierto?, hipertensión u otra a muy temprana edad. El otro gran problema que muestra el mapa nutricional de la obesidad es el tema de qué ha pasado en primero medio, o sea, los niños que tienen 14 años. En general, siempre el mapa de la obesidad mostraba que la obesidad aumentaba en los niños de primero básico, pero no aumentaba en los de primero medio. Por el hecho de que de la adolescencia había un incremento en talla, entonces la relación peso-talla hacía que la obesidad disminuyera en primero medio y las tasas que uno veía eran entre 4 y 6%. El año 2011 estaba en un 8% y bruscamente, de entre el 2011 y el 2017, en 6 años, prácticamente se duplicó. Las mediciones siguientes, el 2018, 2019, 2020, se estabilizó, incluso bajó un poco el 2020. Pero estamos en una situación en que ya los niños que entran a la adolescencia, el aumento en talla ya no les sirve para compensar el aumento de peso y esto se expresa, ¿no es cierto?, en un incremento de la obesidad. Vamos a ver ahora los datos del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene un registro que lo hace el Departamento de Estadística e Información en Salud, el DEIS, que es muy interesante porque ellos, todos los niños que controlan desde que nacen hasta los 6 años en los controles de salud van teniendo un registro mensual y estos resúmenes estadísticos, ¿no es cierto?, se miden cada año y se hace al final del año, en diciembre, un resumen y eso es lo que ellos van registrando y van haciendo informes que se hacen en forma sistemática desde el 2014, pero estos informes comparan con los datos que tiene el Ministerio de Salud desde el año 2005. Y el último dato, ¿no es cierto?, que muestran ellos en un informe del 2019, que fue publicado recién en agosto del 2021, o sea, este es un informe relativamente reciente, muestra que la obesidad en estos niños en promedio, en todo este grupo de 0 a 6 años, es un 12%. Usted dirá, es algo bajo, pero ya vamos a ver la explicación. Y hay un grupo, ¿no es cierto?, de sobrepeso o de riesgo de obesidad de un 22,94, o sea, 23%. O sea, habría un 35% de niños, ¿no es cierto?, con sobrepeso o obesidad. ¿Por qué esto es menor que lo de la JUNAEP? Simplemente porque aquí se consideran los niños, como se ve en esta gráfica, desde un mes de vida hasta, ¿no es cierto?, los 60 meses, o sea, hasta los 5 o 6 años, 71 meses.
Y los controles del Ministerio de Salud se focalizan en los niños más pequeños, los niños menores de 1 año especialmente, y también en los menores de 2 años, y después se van espaciando. ¿Y qué pasa con la obesidad? La obesidad aumenta a medida que aumenta la edad de los niños. Entonces, se concentra en este indicador el número de niños más importante en las edades más bajas. Por lo tanto, el promedio sale aproximadamente de 12% de obesidad en el grupo que está tomando la muestra del Ministerio de Salud, que es una muestra variable, no se sabe exactamente el N, porque esto va variando de acuerdo al número de niños que se controlan. Entonces, el peso de este indicador es para los niños más pequeños. Ahora, sin embargo, y esto es lo más interesante, la tendencia de este indicador desde el año 2005 muestra cómo se ha ido incrementando la obesidad en el país. Ustedes ven que el año 2005 existía un 7,5% de obesidad y hoy día estamos en 12,15%, o sea, casi que se duplicó en un periodo de 15 años. Ahora, lo otro que es bien interesante es cómo se distribuye en el país. Se habló recién, ¿no es cierto?, de cómo eran importantes las diferencias entre las comunas. Pero las diferencias entre las regiones son muy interesantes. Aquí tenemos todas las regiones del país y ustedes ven que la obesidad, que está en azul, el sobrepeso está en rojo, y en verde está la suma de los dos. Ustedes ven cómo la obesidad y la suma de los dos es mayor, ¿no es cierto?, en regiones como los lagos, Aysén, los ríos, la Araucanía, Magallanes, o sea, las regiones del sur. Y después las que siguen son Ñuble y Biobío y Maule. Posteriormente, ya todas las otras regiones del país, las del norte y centro, tienen, ¿no es cierto?, una obesidad mucho más pareja y más parecida al promedio nacional. Pero desde Maule, ¿no es cierto?, hacia el sur, se concentra la obesidad infantil en el país y es mayor en las regiones más australes. Como se ve en este mapa, que es bien interesante, y ustedes ven la mitad del país de una obesidad que es alta pero no es exagerada, y sin embargo la otra mitad del país hacia el sur, y especialmente Aysén, Magallanes, ¿no es cierto?, Biobío, con obesidades que son extremadamente altas. Entonces hay una disparidad geográfica a nivel nacional que es muy importante y que es interesante enfrentar, como dijo la subsecretaria, ¿no es cierto?, de Desarrollo Social, viendo el problema desde las regiones, no tanto desde el nivel nacional. Bueno, en este informe del Ministerio de Salud aparece el tema de las embarazadas o gestantes, como le llaman ellos. Y es muy impresionante el nivel de obesidad que se ha detectado en los controles prenatales y en los controles postnatales. Fíjense ustedes que de las mujeres que ingresan a los controles de salud, el 34% está obesa, un 32% con sobrepeso y menos de un 30% está normal o con bajo peso. Entonces estamos en una situación en que las mujeres, ¿no es cierto?, en capacidad de tener hijos, ya están con una obesidad importante, y esto tiene un impacto en la obesidad infantil, porque obviamente hay una transmisión de la obesidad de la madre al niño. Ahora, lo que a mí más me impresionó de esto, y es porque estamos hablando de obesidad infantil, es que el Ministerio de Salud tiene un dato de las embarazadas menores de 15 años que se controlan en el sistema público de salud. Hay que hacer un paréntesis aquí de que los controles de salud en Chile son extraordinariamente buenos. Los controles prenatales en Chile son un ejemplo para Latinoamérica y el mundo. El control empieza muy temprano y el número de controles, el promedio es más de 10, es 11 o 12 controles durante el embarazo, cuando países como Argentina tienen 2, 3 o 4 controles durante el embarazo. En Chile no. Y dentro de las que se controlan están las menores de 15 años, adolescentes. Y en las menores de 15 años el incremento, ¿no es cierto?, que está en la línea azul de la obesidad es impresionante, o sea, desde un 7% a un 14%. Aquí claramente se duplicó, ¿no es cierto?,
la obesidad en las menores de 15 años. Y lo otro que es muy interesante, en las menores de 20 también prácticamente se duplicó desde un 9.27% hasta un 20%, o sea, más que se duplicó. Y por supuesto la línea azul es el bajo peso, y ustedes ven cómo el bajo peso va disminuyendo y la obesidad se dispara. Y lo otro que es muy interesante es que también en el Ministerio de Salud miden qué pasa a los 8 meses del posparto. Y ahí se ve cómo ha ido aumentando 8 meses después del parto la obesidad de las embarazadas. Y ustedes ven que el año 2012 era un 27%, y esto aumentó a un 36% el 2019. O sea, en 7 años, ¿no es cierto?, aumentó de 27 a 37 prácticamente, o sea, 10 puntos porcentuales. Por lo tanto, tenemos aquí un problema muy importante de cómo la obesidad aumenta en los niños, aumenta en los adolescentes y aumenta también en las mujeres embarazadas. Y al aumentar en el embarazo, cuando termina el embarazo, o sea, 8 meses del posparto, tienen más obesidad que la que tenían al inicio del embarazo. Y esto lo muestra esta gráfica, en que la obesidad al final es de un 36%, era de un 32, 33 al inicio, y eso significa que se desperdicia este periodo tan maravilloso del embarazo y del posparto, en que podría haber una intervención en las madres embarazadas y en las madres que han tenido ya sus hijos, para hacer una intervención que disminuya o controle la obesidad en este grupo, que sí va a tener un impacto también en los niños que van a nacer con más peso y que después van a tener más tendencia a la obesidad. Bueno, estos son los datos que tenemos en este momento. La encuesta del mapa nutricional de Junaep del año 2021 se hizo. Los datos están a punto de ser lanzados, ¿no es cierto?, o publicados, y les pediría que estuvieran atentos a ese resultado, porque lo más probable es que estos datos con la pandemia se hayan incrementado varios puntos, y que hoy día, en vez de un 28% de obesidad en primero básico, estemos arriba del 30%, lo cual efectivamente va a ser un problema muy serio que debemos enfrentar, ¿no es cierto?, con políticas públicas sólida de aquí hacia adelante. Muchas gracias. Gracias, doctor Bio. La verdad es que siempre es un placer escuchar sus presentaciones, que tan claras, tan nítidas, la verdad, para mostrarnos las cifras. Bueno, quisiera dar paso a la segunda parte de nuestro webinar para ir profundizando, ¿no?, en algunos temas del IROBI, y quisiera partir tomando el último tema que habló doctor Bio sobre las mujeres embarazadas, y quiero pedirle ahí a la doctora Lorena Rodríguez que, bueno, que nos cuente un poco más sobre de qué manera este tema de las mujeres embarazadas con sobrepeso, obesidad, puede afectar al niño que está por nacer, y cómo lo afecta, ¿cierto?, y cómo lo determina quizá en sus primeros años y hacia el futuro. Bienvenida, doctora Rodríguez. Muchas gracias, un saludo a todos y todas. Y en primer lugar, bueno, una felicitación por este tipo de estudios. Yo creo que el esfuerzo que se hizo en incorporar indicadores que reflejen los entornos, que reflejen los determinantes sociales y que reflejen conducta alimentaria, es interesante, porque es una mirada bien integral, y creo que Juliana ahí muy bien logra presentar un tema que fue muy complejo. Ella lo presentó en unas pocas diapositivas muy sencillas, pero bueno, porque lo han digerido mucho, pero yo sé que fue un proceso bien intenso, así que se agradece eso. Respecto a tu pregunta, Yasmín, y bueno, viendo las cifras que bueno, ya conocíamos, que presenta el doctor Fernando Bio, uno piensa que el embarazo es un momento, la gestación es un buen momento de intervención, pero es un momento complejo de intervención. Y ahí tenemos que entonces hacer este enfoque más integral. Si sabemos cuáles son las causas de la obesidad y las causas de las causas, y detrás de eso están los determinantes sociales y los entornos, no solamente alimentarios, entornos comunitarios, quisiera decir, la actividad física es un tema relevante también.
Entonces, no podría ser que estuviéramos planteando en esos momentos de gestación una intervención que no tuviera relación con las causas de las causas. Y a veces nos dedicamos como a darle un conjunto de instrucciones a las gestantes en ese periodo que son muy difíciles de cumplir en esos entornos que las rodean. Dicho eso, no puedo dejar de decir que obviamente es muy importante el embarazo con obesidad, porque eso le está generando a ese feto un entorno intrauterino obesogénico. Y esto no es solo un decir, sino que esto impacta epigenéticamente la manifestación de ciertos genes que podrían haber estado dormidos o no haberse manifestado nunca, y que generan, por un lado, niños grandes para la edad gestacional, o que son mayor peso del esperado, ¿cierto?, para ese momento, o aunque tengan un peso de nacimiento adecuado, son niños que vienen predispuestos a ser obesos en tiempos posteriores. Y se sabe que los niños que llegan a los 2 años obesos, solo 1 de 4 que llegan en esa condición no son obesos en edades posteriores. Y si uno mira a los niños que llegan obesos a los 5 años, que son obesos todo ese periodo, eso es 1 de 5. Es decir, sufrir una infancia con obesidad significa un riesgo de ser obeso en edades posteriores, y ser obeso en edades posteriores tiene una serie de consecuencias que no podría yo enumerar ahora, pero voy a resumir en trastornos metabólicos muy precoces. No estamos hablando del colesterol alto a los 50 años, ni estamos hablando de la hipertensión a los 40, estamos hablando de múltiples estudios, entre otros los de Raquel Barros también en Chile, no estoy hablando de estudios fuera, que muestran cómo los niños tienen alteraciones, por ejemplo, de glicemia, o tienen alteraciones de colesterol y lípidos en general, triglicéridos también, y cifras de hipertensión que ya están al alza desde muy precozmente. 15 años, 14 años, hay estudios que muestran que las carótidas ya tienen sus placas ahí de ateroma precozmente, y eso no da síntomas, no hace que ese niño se sienta peor, y entonces queda oculta una enfermedad que claramente puede tener consecuencias cardiovasculares, e incluso hoy día sabemos vinculado también al cáncer. Entonces, tener obesidad en el embarazo genera niños con mayor riesgo posterior, pero la intervención no es simple. Esto no es como le damos indicaciones a esa embarazada para que suba menos de peso. Es mucho más complejo, es como le generamos un entorno alimentario más saludable a esa mujer, ojalá desde antes de la gestación, ¿no es cierto? Ponerse a dieta para bajar de peso en el embarazo es bastante poco probable que ocurra, pero sí, ojalá las mujeres llegaran a la etapa de gestación, cuando deciden tener hijos e hijas, llegaran en mejores condiciones nutricionales, alimentarias y nutricionales, para entregarles entonces un entorno intrauterino mejor a esos niños y niñas. Así es que yo creo que, para no alargarme más, podría terminar ahí. Muchas gracias. Realmente uno ahí se ve como este círculo vicioso, ¿no? Desde la infancia, después adolescente, viene la etapa del embarazo, y bueno, y así se va alimentando, ¿cierto?, este sistema que finalmente vuelve a generar niños obesos. ¿Ah? Aquí hay un cambio de mentalidad también que hacer, ¿no? Del niño gordito, niño sanito, eso ya está totalmente en el pasado, y que con el estirón se le va a pasar. Tampoco, digamos, vemos que las cifras nos dicen todo lo contrario, ¿cierto? Así que bueno, bien interesantes los datos que nos aporta. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Yo quisiera ahora pasar y hacer una consulta a Moisés Sandoval, que está por ahí y que, bueno, vimos, ¿cierto?, las 4 dimensiones del aeróbic, y vimos que la situación socioeconómica era una de las más relevantes, más determinantes. Pero, ¿qué recomendaciones se pueden hacer a las municipalidades o a esas comunas, ¿cierto?, que vimos dentro de las comunas con riesgo más alto? O sea, ¿se puede hacer algo o están destinadas a sufrir de obesidad simplemente por tener menos ingresos? Bienvenido, Moisés. Hola Yasmín, muchas gracias. Hola a todos y todas. Es un gusto participar de este panel. Creo que soy el menos experto en términos nutricionales, pero pasando a responder tu pregunta,
yo creo que es importante reconocer que una de las fortalezas que tiene el Irobic precisamente es que permite observar la asociación de otras dimensiones más allá de lo económico sobre el riesgo de obesidad infantil. O sea, si nosotros tomamos en cuenta que el estatus social, ¿cierto? La posición socioeconómica de las personas obedece a factores estructurales, a nivel macro, ¿cierto? Es complejo que desde los gobiernos locales se puedan realizar modificaciones en esa línea. O sea, por ejemplo, un municipio que pueda intervenir o modificar el nivel de pobreza de su población es complejo. Pero yo no sería pesimista, ¿cierto?, en decir de que por el hecho de ser pobres, estas comunas con peor performance en el Irobic estarían condenadas a la obesidad infantil, sino que precisamente dentro de la injerencia de la municipalidad yo creo que está a contribuir a estas otras dimensiones, más allá de la económica, por ejemplo, el aumento de áreas verdes, aumentar la oferta programática deportiva y de actividad física, tanto para la comunidad en general como también para la población escolar, ¿cierto? Al interior de los establecimientos educacionales, la implementación de gimnasios escolares, que lo mostraba Juliana en su presentación, fue uno de los indicadores más importantes en el entorno educacional que tenemos. O sea, hoy día no hace diferencia, por ejemplo, tener o no tener cancha, ¿no? En la escuela lo vimos, en nuestro análisis esa variable no nos daba nada, pero el hecho de tener gimnasio era importante, y esas son medidas que creo que se podrían realizar a nivel comunal. Entonces mis recomendaciones irían en esa línea, o sea, focalizar los esfuerzos en la área o dimensiones que realmente pueden tener injerencia en la alcaldía. Ahora, ciertamente hay un tema político detrás, ¿no? O sea, cualquier implementación de este tipo de medidas que mencioné o alguna otra, implica la destinación de recursos. Y para ello es fundamental, ¿cierto?, que exista desde el nivel central un desafío, un compromiso por aumentar la entrega de recursos de forma de contribuir a disminuir la obesidad infantil en aquellas comunas con mayor riesgo. Y ello ciertamente facilitaría que los municipios con peor performance en el Irobic pudieran generar este tipo de iniciativas que mencioné. Claro que sí. Muchas gracias, Moisés. Bueno, ahora quisiera hacerle una consulta al doctor Marcos Galván, que nos acompaña desde México y que fue parte de este panel de expertos que acompañó el Irobic, que estuvo ahí presente en las múltiples dificultades que se tuvo en algunos momentos para obtener datos, ¿cierto? Y quisiera preguntarle a su juicio, ¿cuáles son los indicadores que hoy día no pudieron ser parte del Irobic, ¿cierto? Por disponibilidad, por calidad o por distintos factores, y que a su juicio sería prioritario poder incluir a futuro, en nuevas ediciones del índice? Bienvenido, doctor Galván. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y bueno, una felicitación a todo el equipo. Realmente ha sido, como se ha comentado en esta tarde, muy complejo poder diseñar primero una metodología para la creación de un índice de riesgo de obesidad infantil comunal. Fue todo un reto y precisamente hacia allá va encaminada la pregunta. Cuando uno piensa en el ideal, ¿no? Ya Juliana Caín pues hablaba que partimos de un modelo ecológico, ¿no? Hoy estamos caminando a un modelo pues más integral que es el ecosocial, porque el ecológico de repente empieza a ser un poco parcial, a no incluir todas aquellas variables, no solamente de tipo económico, sino más allá, por ejemplo, las conductuales, que están mediadas precisamente por el ambiente y que en algunos casos pues determinan en mucho la acción, ¿no? Creo que las personas, el decidir hacer actividad física, el decidir tomar agua simple en lugar de una bebida azucarada o jugo, pues pasa también por una decisión mental, por un comportamiento, y donde los ambientes definitivamente juegan un rol importante porque hablamos de disponibilidad. Claramente quedaron varios indicadores fuera, porque por dos situaciones. Una, no contábamos con ellos o la calidad del dato no era suficientemente robusto para poder
tener esa correlación que se andaba buscando, aun cuando la literatura señalara, pues por ejemplo, que el hábito de consumir agua, pues tendría una asociación con la variable respuesta, que es obesidad. Y así hubo otro número de variables importantes, como las horas de sueño, que ha sido también descrita en varios artículos científicos. Y podríamos hablar que hay variables individuales que nos gustaría tener un pool, ¿no?, de al menos 10 indicadores. Sin embargo, no es así en la realidad, y creo que ese fue el gran reto de este grupo. A partir de la información disponible, de la calidad que teníamos de ese dato, poder establecer un indicador que hoy lo vemos pues precioso, ¿no?, cuando muestran el mapa y uno lo puede ver gráficamente, y eso realmente da mucho gusto. Creo que el reto también es caminar en otras dimensiones. Se ha hablado del escolar, pero poquito tenemos de los elementos del componente familiar. El comunal está ahí con 2, 3 indicadores, y obviamente el macroeconómico o el macro social pues está en el indicador socioeconómico. Pero creo que quedaron varios fuera, que habría que seguir trabajando en esto, ¿no? Se hablaba mucho también en este caso de la vigilancia del peso de la mujer durante el embarazo, y es una variable muy importante en la que habrá que poner mucha atención. Aquí en nuestro grupo hemos trabajado mucho también con la variable de estilos de crianza, que es una variable que determina en gran medida los hábitos de consumo de los niños. Y ahorita no tenemos ese tipo de variables. Yo creo que habría que hacer, caminar uno a tener mejores indicadores y obviamente a tener buenos instrumentos de medición. Y bueno, pues nuevamente felicitar al grupo, y yo creo que pues todos estos elementos comunales y estructurales pues dan no solamente sentido al estado de nutrición, sino dan sentido al estilo de vida de la población, de las familias y las comunidades. Gracias. Muchas gracias, doctor Galván. Importante tener buena información para tomar decisiones, y en eso nos contribuye el Aerobic. Y bueno, yo creo que para ir ya cerrando, acercándonos hacia el cierre de esta instancia, quisiera preguntarle a Juliana Caín, ¿qué se viene hacia el futuro? ¿Cuáles son los próximos pasos del Aerobic? Porque ya esto no se detuvo, esto sí, tiene continuidad y tiene nuevos desafíos, así que cuéntanos un poquito de eso, Juliana, ¿qué se viene en este año? Bueno, tal como dijimos en la presentación, nosotros nos quedamos cortos, o sea, el Aerobic se quedó corto en indicadores ambientales. Como bien dijo Lorena, el ambiente es súper importante tanto en términos del ambiente alimentario, que es comunal, y el ambiente de la actividad física. Entonces este año propusimos el siguiente estudio, que es recoger información en terreno sobre locales, los distintos locales de comida que existen alrededor de los colegios. Alrededor de los colegios, ¿por qué? Porque nosotros, bueno, esto es un paréntesis, hicimos una alianza con Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica, porque necesitamos el apoyo de un geógrafo. Y en realidad esta persona nos dijo que los niños en estas comunas que vamos a trabajar viven alrededor de los colegios, y es mucho más fácil como tener el punto del colegio, y vamos a ir a terreno y caminar alrededor de estos colegios municipales y particulares subvencionados para ver qué tipos de comida hay, locales de comida, perdón, y tipos de áreas verdes. Y las vamos a georreferenciar. En eso tenemos el apoyo de una geógrafa, a través de un software. Estas personas que van a ir a terreno van a ir haciendo un checklist de lo que están viendo, el tipo de local, qué es lo que vende y dónde está localizado, para después, esperamos, decir qué tipos de locales y áreas verdes están
a 400 metros, que es lo que se ocupa, lo que hemos visto en la literatura, 400 metros alrededor, a la redonda de los colegios. Así que en eso estamos, como dice Yanna y Gerardo, estamos elaborando este estudio, digamos, lo vamos a pilotear luego. Así que estamos muy contentos con esto. Excelente, tremendo desafío, con ayuda de la tecnología también, ¿no? Seguir caracterizando los entornos, muy importante, y trabajo inédito también, ¿ah? Qué bonito poder ir moviendo esa frontera del conocimiento, de lo que sabemos, para poder ir gestionando de la mejor manera. Así que bueno, muchas gracias a todos los presentes, a todas las personas que hoy día se conectaron, nos acompañaron, nos aportaron también con sus comentarios ahí a través del chat. Así que bueno, gracias también a la subsecretaria que nos hizo el honor de acompañarnos el día de hoy. Y para finalizar, quisiera pedirle a Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile, que nos entregue unas palabras para ir terminando. Sí, bueno, ha sido muy enriquecedor escuchar esta conversación esta tarde, y también, por otra parte, muy preocupante, ¿verdad? Todos sabemos que en Chile la obesidad es un problema, ver que hay esa cantidad de niños en esas comunas, que ya hemos visto con este índice con mucho más precisión cuántos son, que tienen problemas de obesidad infantil, y que eso afecta tanto la salud, como nos ha dicho la doctora, ¿verdad? Es muy preocupante. Por otro lado, yo pensaba, bueno, es cierto y es real que existe sin duda, un impacto del nivel socioeconómico en ello. Pero también hay un tema cultural que es paralelo y que se entrelaza con el aspecto socioeconómico. Porque si hoy día nosotros creamos más conciencia, si sensibilizamos más a estos niños acerca de la importancia que es cuidar su salud, que la obesidad realmente atenta contra esa salud futura, aunque puedan sentirse bien hoy día, yo creo que podemos hacer mucho en ese sentido, y podemos un poco variar este rumbo que tiende a ir hacia esta situación tan lamentable. Si le preguntamos a un niño chico hoy día si prefiere agua o bebida, yo creo que una gran mayoría va a pedir una bebida. Tal vez sería interesante conocer esas preferencias, porque viendo lo que decía Juliana, ¿qué existe para comer cerca del colegio? Bueno, si al niño le das a elegir entre una manzana o un chocolate, es probable que elija un chocolate. Entre una bebida y agua, es probable que elija una bebida. Y si entre jugar juegos electrónicos o hacer deporte, probablemente prefiere quedarse en el computador en los juegos electrónicos. Entonces tenemos que luchar contra una tendencia que lleva a esta situación también, y que es un tema cultural, que creo que va más allá de solamente el aspecto socioeconómico, sino que es un aspecto cultural, y en el cual sí se puede trabajar muchísimo. Porque por mucho que el niño tenga a la altura la manzana, o a la altura el parque para jugar, o el estadio, si no entiende que es importante hacer deportes, que lo pasa bien haciéndolo, que de esa manera se encuentra con amigos y que se produce una serie de factores positivos, quizás no lo valore, y quizás la familia tampoco se lo inculque. Entonces, hay un elemento ahí en que creo que tenemos mucho que hacer, que es en esta sensibilización. Así que les felicito por el trabajo realizado. Yo creo que este índice es muy decidor para poder tomar acción y saber dónde tomar la acción, pero creo que también nos debe hacer reflexionar sobre cómo cambiamos hábitos, cómo hacemos valorar una vida más sana, cómo hacemos entender que en un periodo que hemos vivido tan duro de pandemia, donde el factor de la obesidad ha sido un factor muy vulnerable, cómo entonces es importante tomar medidas a tiempo. Y eso tiene que serlo la familia, el colegio, y todos juntos para que llegue al niño. Así que los felicito por todos sus aportes, creo que son muy enriquecedores desde luego, y creo que impulsan también a trabajar en esta causa. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Que esté muy bien.